Desde el momento en que Salomón nació, las estrellas parecían inclinarse hacia su destino. Hijo de David y Betsabé, su llegada al mundo no fue casual, sino marcada por promesas divinas y advertencias silenciosas que solo algunos podrían percibir. Natán, el profeta que había guiado a David y confrontado sus errores, comprendió desde el inicio que el niño estaba destinado a una grandeza que iría más allá de la fuerza militar o el dominio político. Su legado sería de sabiduría, juicio y construcción espiritual para todo Israel. Desde temprana edad, Salomón mostró señales de inteligencia y sensibilidad espiritual. Mientras otros niños jugaban, él observaba, preguntaba y reflexionaba sobre la naturaleza de la justicia y la verdad. Natán y David lo instruían, revelándole secretos de liderazgo, estrategias para gobernar un reino vasto y, sobre todo, enseñanzas sobre la obediencia a Dios y la importancia de temerle con reverencia. Cada palabra de los mayores era una semilla plantada en un corazón que crecería para sostener un imperio. Cuando David se acercaba al final de sus días, el reino enfrentaba desafíos que podían dividirlo. Las alianzas tribales aún eran frágiles, las fronteras vulnerables y las tensiones internas latentes. Fue en este momento que Salomón comenzó a emerger como figura de estabilidad. La solemnidad del trono, el peso de la corona y la responsabilidad de unificar el reino serían colocados sobre sus hombros, y la preparación espiritual impartida por Natán se convirtió en su mayor fortaleza. El joven príncipe comprendió que ser rey no era cuestión de fuerza o poder, sino de discernimiento, justicia y sabiduría concedida por Dios. Cuando David partió de la vida, Salomón ascendió al trono con el corazón pesado pero firme. Su primer acto como rey fue asegurar la paz y la unidad, demostrando que la sabiduría más que la espada es la herramienta de un gobernante verdadero. Los primeros días de su reinado estuvieron llenos de decisiones estratégicas: reorganizar el gobierno, asegurar lealtades y establecer un sistema de justicia que reflejara la voluntad divina. Cada acción era calculada, pero también inspirada por la oración y la búsqueda constante del consejo de Dios. Salomón rápidamente se ganó la fama de hombre sabio y justo. Las historias de su discernimiento empezaron a circular no solo entre las tribus de Israel, sino también en tierras lejanas. La capacidad de resolver disputas, discernir la verdad en medio del engaño y administrar justicia con equidad lo distinguió de cualquier otro rey. La sabiduría no era solo un don, sino una herramienta que usaba para proteger al pueblo, fortalecer la nación y honrar a Dios. Uno de los eventos más emblemáticos de su sabiduría ocurrió cuando dos mujeres se presentaron ante él con un conflicto sobre un niño. Ambas afirmaban ser la madre, y la situación parecía irresoluble. Salomón, en silencio, pidió una espada y anunció dividir al niño entre ambas. La reacción inmediata reveló la verdadera madre. Su amor y misericordia superaban cualquier deseo de posesión. Este acto no solo consolidó su reputación, sino que también dejó una lección eterna. La verdadera sabiduría distingue la justicia del engaño y protege a los inocentes. Mientras el reino prosperaba, Salomón también se dedicó a la construcción del templo, el lugar que sería el corazón espiritual de Israel. Cada piedra colocada, cada altar erigido y cada sacrificio planeado reflejaba la visión divina. No era un proyecto meramente arquitectónico, sino un símbolo de la conexión entre Dios y su pueblo. Natán y los sacerdotes lo guiaron, asegurando que cada detalle cumpliera con la instrucción divina y que la gloria del Señor se manifestara en cada rincón del templo. Además de su sabiduría y construcción, Salomón también amplió alianzas con otras naciones mediante diplomacia y matrimonios estratégicos. Cada alianza no solo fortalecía la seguridad política, sino que también promovía la paz y la estabilidad en la región. Su reinado combinaba inteligencia, espiritualidad y estrategia, demostrando que la verdadera fuerza de un rey no reside solo en ejércitos o riquezas, sino en su capacidad para discernir, negociar y actuar con rectitud. Aún con su sabiduría, Salomón enfrentó desafíos que pusieron a prueba su fe y carácter. Las tentaciones del poder, la riqueza
y las influencias extranjeras amenazaban con desviarlo del camino de obediencia a Dios. Sin embargo, su relación con Dios, cultivada desde niño y fortalecida por los consejos de Natán, le permitió discernir entre la verdadera guía y las distracciones mundanas. La oración, la meditación y la consulta con los sabios del reino fueron sus herramientas para mantenerse en el camino correcto. El rey también se dedicó a registrar proverbios, cantos y enseñanzas que servirían como guía para las generaciones futuras. Su talento literario y espiritual convirtió a Israel en un centro de sabiduría, cultura y justicia. Cada palabra escrita, cada instrucción impartida, llevaba consigo la intención de moldear corazones, educar mentes y fortalecer la fe del pueblo. Su reinado no solo se medía en logros materiales, sino en el impacto espiritual y moral que dejaba a su paso. A lo largo de los años, la fama de Salomón se expandió por tierras lejanas. Reyes y delegaciones de lugares distantes llegaban para escuchar su juicio y consejo, maravillados por la claridad de su pensamiento, la profundidad de su discernimiento y la paz que emanaba de su liderazgo. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia y sabiduría, y su ejemplo sirvió como faro para líderes de todas partes. Mientras el templo se erigía y el reino prosperaba, Salomón también enfrentó la responsabilidad de preparar a su hijo y sucesor, asegurando que el legado de obediencia y justicia continuara. Cada enseñanza transmitida, cada consejo dado, cada acto de corrección y guía consolidaba la continuidad del reino bajo la bendición de Dios. La vida del rey, aunque llena de desafíos y decisiones complejas, reflejaba la integración de la sabiduría divina, la justicia humana y la devoción espiritual. A medida que los años de su reinado avanzaban, Salomón se consolidaba como un líder cuya sabiduría y visión excedían las fronteras de Israel. Cada decisión que tomaba no era solo política, sino estratégica y espiritual. Su habilidad para equilibrar justicia y misericordia, tradición y progreso, lo convirtió en un monarca respetado y temido por igual. Los pueblos vecinos observaban con asombro cómo un joven rey podía gobernar con tal prudencia, manteniendo la paz en tiempos en que la guerra y la traición eran moneda corriente. Su reinado no solo era un período de prosperidad, sino también de establecimiento de principios que perdurarían por generaciones. Salomón fortaleció alianzas diplomáticas mediante matrimonios estratégicos y tratados comerciales. Reinos lejanos enviaban emisarios y tributos, y cada encuentro era cuidadosamente planificado, demostrando no solo su inteligencia política, sino también su habilidad para discernir la intención de otros gobernantes. Estas alianzas aseguraban la estabilidad del reino y abrían oportunidades para intercambios culturales y espirituales que enriquecían al pueblo de Israel. Cada decisión se basaba en un delicado equilibrio entre poder, sabiduría y obediencia a la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más destacados de su reinado fue la construcción del Templo de Jerusalén, que se convirtió en el epicentro espiritual de la nación. Salomón supervisó personalmente cada detalle de la obra: la ubicación de los cimientos, el diseño de los altares, la preparación de los sacrificios y la instrucción de los sacerdotes. Cada piedra colocada, cada símbolo tallado en la madera y el oro, tenía un propósito divino, recordando al pueblo que su bienestar espiritual estaba directamente ligado a la obediencia y la adoración correcta. La majestuosidad del templo reflejaba no solo la riqueza de Israel, sino la gloria de Dios manifestada a través de la dedicación de un rey sabio y piadoso. Durante este tiempo, Salomón enfrentó decisiones judiciales que probaron su discernimiento y reputación. Casos complejos, disputas entre tribus y conflictos familiares fueron presentados ante él. Su capacidad para escuchar, interpretar la verdad y aplicar la justicia con misericordia era legendaria. Cada fallo emitido reforzaba su autoridad y consolidaba la confianza del pueblo, mostrando que la verdadera justicia es imparcial y que la sabiduría debe guiar la ejecución del poder. Su juicio no solo resolvía problemas inmediatos, sino que establecía precedentes que perdurarían por generaciones. Sin embargo, el poder y la fama trajeron también desafíos.
Salomón debía enfrentar la tentación del orgullo, la ambición y la influencia de culturas extranjeras. Las esposas extranjeras que se le unieron como parte de alianzas diplomáticas a veces introducían prácticas que desviaban al rey del camino de Dios. Aunque su corazón permanecía centrado en la sabiduría y la adoración divina, estas influencias representaban un riesgo constante, recordándole que incluso el hombre más sabio no puede descuidar la vigilancia espiritual. Salomón enseñaba que la verdadera sabiduría requiere discernimiento constante, humildad y oración incesante. Además de la administración del reino y la construcción del templo, Salomón dedicaba tiempo a la recopilación de proverbios, enseñanzas y reflexiones espirituales. Sus escritos se convirtieron en guías para líderes, sabios y ciudadanos comunes, transmitiendo lecciones sobre justicia, humildad, paciencia y la importancia de temer a Dios. La literatura de Salomón no solo instruía, sino que inspiraba, mostrando cómo la palabra correcta puede moldear corazones y vidas, y cómo la sabiduría aplicada transforma sociedades enteras. En el ámbito internacional, Salomón se destacó por su diplomacia y comercio. Israel se convirtió en un centro de intercambio de bienes, conocimientos y culturas. Barcos llegaban desde Tarsis y otros lugares lejanos, trayendo especias, oro y piedras preciosas. Cada acuerdo comercial estaba respaldado por su sagacidad, asegurando que el reino se enriqueciera sin comprometer sus principios. Su fama de sabio viajero y juez imparcial atraía delegaciones de reinos lejanos, buscando consejo y alianzas, consolidando a Israel como un referente mundial de justicia, paz y prosperidad. Salomón también se enfrentó a desafíos internos significativos. Mantener la unidad entre las tribus de Israel requería liderazgo firme y sensibilidad política. Cada conflicto era abordado con equilibrio, buscando siempre la armonía y evitando la opresión. Su capacidad para combinar firmeza y compasión le permitió resolver tensiones que podrían haber escalado en guerras civiles, consolidando su posición como líder justo y prudente. Durante su reinado, Salomón promovió la educación y la formación de líderes. Jóvenes provenientes de todas las tribus eran instruidos en justicia, gobierno, religión y ética, asegurando la continuidad de un liderazgo sabio. Natán, incluso en sus últimos años, seguía siendo una figura de orientación, asegurando que el joven rey y sus consejeros mantuvieran una conexión constante con la voluntad de Dios y con los principios de justicia que habían guiado a David. Mientras tanto, la construcción de ciudades, fortalezas y caminos conectaba al reino y consolidaba la administración de Salomón. Cada proyecto reflejaba planificación estratégica, visión a largo plazo y una profunda preocupación por el bienestar del pueblo. Su gobierno combinaba eficiencia, espiritualidad y prudencia política, estableciendo un estándar de liderazgo que sería recordado por siglos. La riqueza y el esplendor del reino no desviaban a Salomón de su propósito central, honrar a Dios y servir como instrumento de su voluntad. Cada acto, desde la administración hasta la construcción, estaba impregnado de oración y discernimiento espiritual. Enseñaba al pueblo que la verdadera prosperidad no es solo material, sino también ética, espiritual y social, y que la justicia y la sabiduría son fundamentales para cualquier sociedad que busque perdurar. Salomón, a lo largo de su reinado, consolidó su imagen como un rey sabio y prudente, cuya vida era un testimonio de obediencia, discernimiento y liderazgo espiritual. Su influencia se expandió por todo Israel y más allá, demostrando que el poder bien administrado y guiado por Dios puede transformar naciones enteras. Su legado no solo se medía en riqueza, ciudades y templos, sino en la sabiduría impartida, las decisiones justas tomadas y la preparación de la próxima generación para continuar con los principios divinos. Con el paso de los años, Salomón comenzó a sentir el peso de la responsabilidad de gobernar un reino vasto y diverso. Cada día traía decisiones complejas que afectaban no solo la prosperidad económica, sino también la unidad espiritual y social de Israel. Su sabiduría, que había sido su mayor fortaleza,
era puesta a prueba por la multiplicidad de intereses, las ambiciones de aliados y enemigos, y la constante necesidad de mantener la fe en el centro del gobierno. Cada acción debía equilibrar justicia, diplomacia y temor de Dios, y cada decisión se meditaba con oración y discernimiento profundo. Aunque el templo de Jerusalén estaba terminado y se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo, Salomón sabía que la verdadera obra no estaba en las piedras ni en los altares, sino en la fidelidad continua del pueblo a los mandatos divinos. La abundancia, el oro, las riquezas y la magnificencia de su reino eran impresionantes, pero podían ser vanidad si no estaban acompañadas de obediencia y respeto a la ley de Dios. El rey reflexionaba constantemente sobre el equilibrio entre la prosperidad material y la espiritual, entendiendo que su legado debía trascender generaciones y permanecer firme en la voluntad divina. Durante estos años, las influencias externas se hicieron más presentes. Las esposas y concubinas provenientes de naciones paganas introducían cultos y prácticas ajenas a la fe de Israel, tentaciones que podrían desviarlo del camino de la pureza espiritual que había cultivado. Salomón enfrentó la necesidad de discernir cuidadosamente cuáles tradiciones podían coexistir sin corromper la esencia de la fe y cuáles debían ser rechazadas. Esta etapa fue un recordatorio constante de que incluso el rey más sabio debe permanecer vigilante, consciente de que la riqueza, el poder y la fama pueden corromper incluso al corazón más puro si no se mantiene la conexión con Dios. Aún con estos desafíos, Salomón continuó dedicando tiempo a la educación de sus hijos y sucesores, instruyéndolos en la sabiduría, la justicia y la devoción espiritual. Su objetivo era claro: garantizar que la continuidad del reino se basara en principios divinos y que la próxima generación de líderes no solo heredara el trono, sino también la responsabilidad de mantener la fe y la justicia entre el pueblo de Israel. Cada lección impartida era un acto de amor y previsión, asegurando que la sabiduría no se perdiera con su muerte, sino que se transmitiera a quienes gobernarían después. Salomón también dedicó tiempo a la recopilación de proverbios, reflexiones y cantos, no solo como obras literarias, sino como guías espirituales y morales para todo Israel. Cada palabra escrita buscaba enseñar la importancia del discernimiento, la paciencia, la humildad y la devoción a Dios. Sus escritos se convirtieron en pilares de la sabiduría, usados por líderes, sacerdotes y ciudadanos comunes para tomar decisiones correctas y vivir conforme a la voluntad divina. El rey entendía que la verdadera grandeza se medía por la influencia espiritual y ética que uno deja más allá de riquezas o monumentos físicos. La prosperidad del reino se mantuvo, pero no sin desafíos. Tensiones tribales, disputas territoriales y ambiciones de aliados externos requerían que Salomón actuara con diplomacia y firmeza. Cada conflicto se abordaba con una combinación de estrategia, prudencia y justicia, evitando la violencia innecesaria y promoviendo la paz duradera. Su reputación internacional creció, y delegaciones de reinos lejanos buscaban su consejo, admirando su capacidad de gobernar con rectitud, resolver disputas complejas y mantener la estabilidad en tiempos de incertidumbre. A pesar de su éxito, Salomón sentía un llamado constante a la introspección y la oración. Comprendía que el poder sin humildad era efímero, que la fama sin obediencia a Dios era vacía y que la riqueza sin justicia era peligrosa. Sus días estaban llenos de reflexión espiritual, estudios de la ley y conversaciones con sacerdotes y profetas, buscando siempre permanecer alineado con la voluntad divina. Cada decisión, desde la administración del reino hasta los proyectos de construcción, era guiada por un profundo sentido de responsabilidad ante Dios y ante el pueblo. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la consolidación de alianzas, la promoción de la justicia interna y la preparación de Jerusalén como centro espiritual y administrativo del reino. Su sabiduría no solo resolvía problemas cotidianos, sino que inspiraba a generaciones enteras a seguir el camino de la obediencia, la justicia y el discernimiento.
Cada lección impartida, cada juicio emitido y cada consejo ofrecido era un legado que trascendería su tiempo, asegurando que Israel continuara como una nación unida bajo la guía de Dios. A medida que se acercaba al final de su vida, Salomón reflexionaba sobre la importancia de la humildad, la fe y la sabiduría como los verdaderos tesoros del reino. Había experimentado la riqueza, la fama y el poder, pero comprendía que la esencia de su reinado radicaba en su relación con Dios y en la capacidad de transmitir esa sabiduría a otros. Su templo permanecía como testimonio de la gloria de Dios, pero su mayor legado era la enseñanza que ofreció a su pueblo y a su descendencia, que la justicia, la sabiduría y la devoción divina son el fundamento de toda grandeza duradera. Salomón cerró sus días con la satisfacción de haber gobernado con justicia, de haber construido un reino próspero y un pueblo instruido en la fe, y de haber dejado un legado de sabiduría que resonaría a través de los siglos. Cada acción, cada decisión y cada enseñanza se convirtió en una luz que guiaría a quienes vinieran después, demostrando que un rey sabio es aquel que honra a Dios, protege a su pueblo y deja enseñanzas que trascienden el tiempo y la historia. Salomón, el rey de sabiduría incomparable, concluye su vida dejando un legado que trasciende la riqueza, la fama y los monumentos. Su reinado mostró que la verdadera grandeza no se mide por el oro ni por los ejércitos, sino por la capacidad de gobernar con justicia, discernir con claridad y mantener el corazón alineado con la voluntad de Dios. Cada decisión tomada, cada enseñanza impartida y cada proyecto realizado, desde la edificación del templo hasta los proverbios que escribió, refleja un hombre que comprendió que el poder es un instrumento para servir, proteger y guiar, siempre bajo la mirada del Señor. La historia de Salomón nos recuerda que la sabiduría, la fe y la obediencia divina son los pilares que sostienen a un pueblo y aseguran que su influencia perdure a través del tiempo. Oración poderosa. Señor Todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac y David, te alabamos por la vida de tu siervo Salomón, Rey sabio, justo y obediente a tu voluntad. Espíritu Santo, inspíranos a buscar la sabiduría que proviene de ti, a gobernar nuestros propios corazones con justicia y a discernir la verdad en medio de la oscuridad y la confusión. Fortalece nuestra mente para tomar decisiones correctas, nuestro corazón para actuar con rectitud y nuestro espíritu para permanecer fieles, incluso ante la abundancia y la tentación. Que, como Salomón, seamos constructores de paz, guías de justicia y defensores de la verdad, y que nuestras vidas reflejen tu gloria en todo momento. Señor, cúbrenos con tu luz, dirige nuestros pasos y permite que cada acción que realicemos lleve bendición, sabiduría y obediencia a tu nombre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.